dónde estaba, cuántos habitantes tenía, más o menos un poco de descripción, a qué se dedicaba la gente, ¿no? ¿Qué recuerdo de su pueblo, para situarnos? Mi infancia hasta los 16, 18 años. ¿Dónde nació? ¿Dónde es Ah, usted? es que luego nací, pero luego después me crié en otros pueblos. Ya, pues de dónde nació. Así Bueno, vamos ¿dónde haciendo... nací? Solo. Sí, Vale. sí. Eh, yo nací en la provincia de Ciudad Real, en un pueblo que se llama Manzanares, que es una ciudad que tiene rango de... Ahora no lo sabré decir, pero bueno, era como en los tiempos de los reyes, era un... era real, por decir algo. Pero bueno, eso no viene al caso. Nací en el año 1949 y bueno, allí me crié hasta los 7 u 8 años. Y bueno, es una ciudad donde prácticamente toda su riqueza en entonces era agrícola y hoy día pues ha evolucionado como todas, tiene su gran polígono industrial y pues de aquella tendría unos 16 o 17 mil habitantes, hoy puede tener pues sus 22, 23 mil habitantes. Además porque está enclavada en un sitio muy bueno que coge toda la autopista de Madrid-Sevilla y toda la autopista nueva hoy día de Valencia, Badajoz, Cáceres, Extremadura. Ahí es donde nací. Muy bien. Am, ¿Y de dónde eran sus padres y a qué se dedicaban? Mis padres eran del pueblo de Manzanares, tanto mi madre como mi padre. La familia de mi madre era totalmente agrícola, mis abuelos eran agricultores, tenían sus viñas, tenían sus tierras, tenían sus mulas, entonces no habían tractores. Y mi padre, su familia, mi abuelo, Antonio, era carpintero, tenía una carpintería. Y mi padre, bueno, lo que pasaba en aquella época, cuando los niños tenían 8, 9 años o 10, a trabajar, ¿no? Y mi padre, pues en principio estuvo trabajando en el campo, en la agricultura, hasta los 26 o 27 años, que se fue a trabajar a la empresa de Renfe. Ingresó en Renfe. Vale. ¿Cómo recuerda las condiciones de vida ahí en Manzanares? Por ejemplo, bueno, cómo era la casa, si tenían agua corriente, la luz, cómo se calentaban, bueno, Uh un -huh. poco para ambientar, un poco, ¿sabes? Luz, luz había, poca, porque había, me parece que eran dos o tres bombillas que no podían poner más porque había un automático que no permitía más gasto. El agua no era corriente, venía el aguador, aparte de que en la casa nuestra había un pozo donde se podría sacar agua. No era potable, pero sí era para utilizar, para fregar, para menos para beber, para todo, ¿no? Y el cuartos de baño de entonces no habían pues un cuarto de baño donde te lavabas la cara y te podías duchar o bañar, en donde se lavaba la ropa en una gran artesa, o bien de madera o bien de cemento, y el váter, por decirlo sanamente, era en el corral donde estaban los pollos y las gallinas y los conejos y las mulas y todo. Allí había un apartado en donde sí estaba bien cerrado y tal y cual, y ahí es donde estaba la taza del váter. Y luego después la calidad de vida. Yo calidad de vida yo creo que he tenido, no he tenido nunca ningún... me ha faltado de nada prácticamente, a mí no me ha faltado, a Dios gracias no me faltó nunca de nada, de lo que yo recuerde. Caprichos no, porque caprichos entonces no había dinero para tener caprichos, pero lo que es básico, la leche, el pan y la comida normal y corriente, la carne, no mucho pescado porque tampoco había, no es que, pero por lo demás, yo no he notado nunca ninguna necesidad. ¿Y, ¿y teníais alimentos de la huerta? Alimentos de la huerta de mi abuelo Diego. Incluso yo todos los veranos, en cuanto terminaba el cole, me iba con mi abuelo Diego a la huerta y estábamos todo lo que era el mes de julio y agosto.
bajábamos al pueblo, estaba a 7 kilómetros del pueblo. Yo me iba con mi abuelo, con su carro y su mula, y veníamos, a lo mejor al cabo del verano, veníamos 5 o 6 veces al pueblo. El resto lo pasábamos todo el verano en el campo, en la huerta. Entonces se criaba de todo. Había higueras, había melocotoneros, había melones, de todo lo que se puede criar en una huerta. Y a gran escala, porque luego vendía, mi abuelo vendía esa agricultura, la vendía a los payeses, a los que vendían luego en la plaza del mercado. Vale. ¿Y cómo recuerda la escuela en su infancia y hasta la adolescencia? ¿Cómo la recuerda? Mi cole me gustaba mucho, como casi todos los niños, ¿no? Lo que pasa es que yo, claro, el cole de mi pueblo, el Manzanares, no lo disfruté mucho. Luego del que más disfruté, bueno, no os lo he dicho, yo con la edad de 8 años, por trabajo de mi padre, fuimos a vivir a Tomelloso, otro gran pueblo agrícola inmenso de allí de Castilla-La Mancha. Y allí estuve 2 años donde hice la primera comunión. Y después, por motivos también laborales de mi padre, fuimos a la provincia de Toledo, a un pueblecito que se llama Lillo, que es un pueblecito muy pequeño, encantador. Tiene su aeropuerto deportivo. No hace poco que estuve, volví a verlo, ¿no? Y allí sí que puedo decir donde me lo pasé en la escuela Bravo Murillo, me lo pasé divinamente. Allí es donde hicimos todos los estudios. Entonces hacías primaria y después hacías bachillerato, porque no había otra cosa. Trabajo para la gente joven allí, para los niños, no los explotaban. Era un pueblo agrícola pequeñito y no tenían la cosa aquella de que los niños tenían que empezar a trabajar a los 10 o 12 años, que era lo normal de entonces, ¿no? Entonces, por eso casi todos los niños del pueblo aquí le hacíamos bachillerato. Y teníamos un profesor que era único y exclusivo, un profesor solo, y nos daba todas las materias. Yo estuve allí hasta los 15 años, y desde allí, con el cuarto y reválida, volví otra vez al pueblo de Manzanares, también por motivo de trabajo de mi padre, y ya dejé de estudiar. Seguí haciendo algunos cursos para tener la memoria activa y que no se me olvidaran las cosas, porque luego la intención mía de siempre había sido pues ingresar en la escuela de formación de Renfe, en lo que era la escuela del ejército. Y allí ingresé cuando tuve los 18 años, previo examen. Pero mi colegio fue fabuloso. ¿Y qué recuerda respecto pues a los maestros, a si llevaban uniformes, si los separaban niños y niñas? Un poco, incluso diferencia de asignaturas entre niños y niñas, cosas así. Sí, existía. Existía la clase de niñas y existía la clase de niños. No había, en aquellos entonces, ya por lo menos hasta la edad que yo salí del lío, hasta los 14 años, los niños iban por un sitio y las niñas iban por otro. Uniformes no. Uniformes no. Ahora, una disciplina o unas costumbres arraigadas de la época en que se vivía, que era la época de... Todo el mundo le llama del franquismo, porque fue así. Y bueno, claro, teníamos la cosa de que había unas asignaturas muy curiosas que era... ahora no las recordaré. Pero bueno, era el movimiento nacional. Se estudiaba lo que era el movimiento nacional. Había una asignatura que... Y claro, por supuesto la religión y por supuesto lo que era, pues más o menos lo que te inculcaban a que fuera entonces los niños, fueran disciplinados y subyugados. A eso es lo que, aparte de que sí que te enseñaban muy bien, porque yo puedo decir que mi formación básica es muy buena y lo vengo experimentando a lo largo de toda mi vida. Yo no he tenido que coger nunca ningún libro de mis hijos para ponerme a la altura de ellos. Incluso les he ayudado muchísimo en los estudios y les he explicado muchas cosas y les digo y les explico que no han llegado nunca a los estudios por la otra forma que hay ahora de estudiar. Porque entonces se estudiaba a nivel España, Europa y el mundo, geográficamente y políticamente y de todo. Y ahora no, ahora se estudia y bueno,
Después las matemáticas, había geometría y había aritmética, había esas dos asignaturas, y ahora se estudia de otra manera. Los estudios de hoy día son muchos más reducidos, encaminados a un cierto, a un punto exacto, ¿no? Entonces era un estudio muy global. Y ahora los estudios son muchísimo más didácticos que entonces. Entonces entraban porque clavabas codos y estudiar y estudiar y estudiar y ejercicio y ejercicio. Ahora lo tienen más fácil, bajo mi punto de vista. O sea, ¿usted cree que la escolarización estaba influenciada por el franquismo? Sí, sí, estaba influenciada, estaba regida por él. O sea, que era 100% franquista, claro, era el régimen que había. Estaba influenciada por él. Incluso los colegios particulares, tanto de curas o monjes como de monjas, estaban todos encaminados a eso, encaminados. También había una buena cosa de aquella, de que eran los que te enseñaban los principios y los valores de las personas, que hoy día prácticamente no los hay. Pero no era una educación que te vieras, o sea, que veías que se caía a ti encima, no, no. Era una educación amplia y no era coactiva, o sea, no te cortaba, pero bueno, te hacía que tuvieras mucho respeto hacia las cosas y hacia las personas. Eso sí es verdad. Porque de aquella, el darle la mano a un abuelo para cruzar la calle, o el llevarle la bolsa a una abuelita de la compra a su casa, era muy normal en los niños. O que te mandara cualquier vecino o cualquier alguien, fulanito, mira, ¿me quieres hacer esto? Y no había nunca un no. A lo mejor era por la formación que nos habían dado, ¿no? El respeto hacia la gente mayor, hacia las cosas, hacia los árboles, hacia los animales. No es que diga yo que fue mejor ni peor. Era distinta a la de hoy día. Hoy día no le puedes decir a un niño, oye, ¿qué haces ahí con la pelota que vas a hacer daño al coche? Ni de 4, ni de 8, ni de 15, ni de 20. Porque se pega un rebote que te deja cuadrado. Tienes que decir, vale, manjete, hasta luego, adiós. No me puede decir otra cosa. Y no es una crítica, es la realidad.